Ana María Castaño Rivas es ingeniera forestal. No, todavía me falta mucho. Y ha hecho de las aves su pasión y su vida. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, entidad de la que es miembro hace 29 años, miembro de la Junta de la Red Nacional de Observadores de Aves, RNOA, y coordina el Global Bird Day Colombia y es miembro de la Junta del Hack Mountain Santuario en Pensilvania, USA. Es decir, tenemos aquí a una persona que vive por las aves y para las aves. Bienvenida, Ana María. Bienvenida. Mil gracias a todos. Alejo, muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí, por haber apoyado esta iniciativa tan bonita de celebrar el Festival de las Aves. Yo les tengo una cuña para contarles, y es que sí, yo soy presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y la SAO este año está cumpliendo 40 años. La SAO es la organización ornitológica más antigua del país, que ha estado en actividades constantes a lo largo de esos 40 años, entonces muchos de ustedes que veo por ahí son socios o son amigos de la SAO, porque los veo en los chats también de amigos de la SAO. Entonces este año vamos a tratar de hacer algunas cositas también para celebrar esos 40 años de la SAO, y yo les voy a contar de algo muy bonito que nace de la comunidad de observadores de aves, y es la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. En realidad lo que les voy a presentar es el documento de actualización, como lo más importante de la actualización, pero la estrategia es un proceso que viene trabajándose desde hace como unos 23 años en el país. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, lo que les quiero contar es que en el año 2001, hace 23 años, de los que veo aquí asistiendo, creo que solamente Luis Germán y yo participamos en esa primera Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, pero se hizo un esfuerzo de unir a quienes estábamos en las organizaciones ornitológicas y pues trabajar en pensar que un país como Colombia, con esa diversidad tan alta que tenemos de aves, era necesario que como país y nosotros como dolientes de las aves trabajáramos en crear una primera Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. Y esa primera estrategia tuvo como uno de sus primeros resultados la conformación de la Red Nacional de Observadores de Aves, que es este loguito que ven aquí. Y la Red Nacional de Observadores de Aves es una especie de federación de las organizaciones ornitológicas que existen en el país. En su momento, cuando creamos la Red Nacional, la RNOA, éramos creo que como 11 organizaciones ornitológicas, pero imagínense que hoy en día, 23 años después, somos 27 organizaciones ornitológicas que se han consolidado en todo el país. Entonces, digamos que hemos avanzado como país en todo el tema del avistamiento de aves. Por ahí hay otra presentación de cómo han sido, por ejemplo, los encuentros nacionales de ornitología, y en los primeros eran 4 gatos. Hoy hay que coger cupo en un encuentro y se llena con 200 y pico de cupos, se llena en un minuto. Entonces, digamos que el país ha avanzado mucho en todo el tema de avistamiento, y detrás del tema del avistamiento, entonces ha habido todo un movimiento grande en torno a la conservación, en torno al turismo de naturaleza y a otras actividades. Las estrategias nacionales de conservación y ese tipo de documentos que buscan generar líneas de conservación de algunas especies, normalmente en el mundo ideal se deben hacer actualizaciones más o menos cada 10 años. Cuando hicimos esa estrategia, la hicimos con un esfuerzo de la sociedad civil, pero después nos quedamos como sin cómo volverle a hacer, primero, una evaluación y segundo, una actualización. Pero desde el año 2020 empezamos a decir, actualicemos la estrategia, empezamos a tocar unas puertas y conseguimos que la sociedad Audubon
y el Instituto Humboldt dijeran, le metemos mano, venga, trabajemos juntos con la red y hagamos un documento de evaluación de qué pasó con esa estrategia que se escribió en el 2001 y proyectemos qué debería pasar de aquí al 2030 con una actualización de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Así es como en el año 2021 empezamos nuevamente en un ejercicio de cómo deberíamos pensar la conservación de nuestras aves, pero no solo de nuestras aves, sino de los hábitats, porque Luis Germán les estaba hablando de café, que tiene que ver el café con las aves y resulta que es fundamental, ¿cierto? Entonces, a veces la gente piensa a las aves como, sí, las vi, muy lindas, les tomé la foto muy lindas, pero resulta que tenemos que pensar es siempre con la visión ecosistémica. Entonces, la invitación que hicimos fue una invitación a que no fueran solamente las visiones de los científicos y de los pajareros, sino una visión también intersectorial, porque hay muchos sectores productivos del país que están directamente interrelacionados con la conservación de las aves o que pueden ser motores de extinción de algunas especies y que con algunos ajustes, con algunos trabajitos conjuntos podrían ser antes agentes de la conservación de esas especies. Entonces, en el 2021 empieza esa participación, esa construcción participativa que yo creo que fue un salto de cómo hicimos las cosas en el 2001 y cómo las hacíamos 20 años más tarde. Y en el año 2020 pudimos ya tener el documento final de la actualización de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que en este momento estamos en la gestión para que sea un documento de política pública nacional. ¿Me pasas, por favor, a lo siguiente? Yo no veo a la persona que está arriba. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasó también? Que es que cuando empezamos todo el proceso también nos pegó la pandemia. Entonces, toda la proyección de mucha presencialidad y muchas reuniones y de muchos talleres regionales, pero en físico, en sitios estratégicos, claro, se nos descacharon, como a todos se nos descacharon cosas, ¿sí o no? En la pandemia, ¿a quién no se le frustraron cosas en la pandemia? Por favor, cuéntenos, ¿sí o no? A todos. Entonces, muchas cosas cambiaron, sin embargo, siempre alcanzamos a hacer algunas cositas de presencia, pues de lo participativo en vivo y en directo. Entonces, tuvimos talleres donde participaron más de 1000 personas, tuvimos entonces muchos talleres de comunidades, consultas participativas que se hacían compartiendo documentos con, no sé, entidades del Estado, con sectores productivos, con pues, diferentes instancias y ya obtuvimos el documento final y hicimos la socialización y empezamos entonces a tocar las puertas porque es muy bacano poder escribir la estrategia, es muy bacano poderla escribir de la mano con tantos actores como sea posible, pero si no pasamos de que sea un documento a que sea una política pública, entonces no va a tener los dientes que necesitamos que tenga la estrategia para conservar uno de los valores más importantes que tenemos en el país, que es nuestra diversidad de aves. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos pues, de talleres, de reuniones, lo que les digo que era muy frustrante, porque todos anhelábamos estar, porque todos sabemos cuánto más se puede decir y se puede entender de qué quiere aportar alguien cuando nos vemos en la vida real, pero nos tocó virtualidad, pero igualmente pues logramos llegar a muchísimos espacios diferentes de la ciudadanía. Pásalo a la siguiente, por favor. Yo quisiera saber quiénes de ustedes participaron en algunas de esas reuniones de la estrategia. ¿Ninguno? No. Bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, lo que queremos con esta estrategia, y se los quiero poner a leer. ¿Me ayudan a leer esta frase? Listo. Eso es lo que queremos que todos los que se enteren de que Colombia tiene una estrategia de conservación de aves, es que nos acordemos que el mensaje es que Colombia es el país de las aves. ¿Cuál es el país que tiene más diversidad de aves del mundo?
¿Cuál? Pero con ganas. ¿Sí o no? O sea, es un valor nuestro, es algo de lo que nos debemos sentir muy orgullosos. Mariana en la charla de ayer nos hablaba de toda esa diversidad, que porque tenemos el Pacífico, el Caribe, que porque tenemos las 3 cordilleras, tenemos el llano, tenemos de 0 a 5.300, que es el Pico Colón, 5.350, algo así, ¿cierto? Entonces nos hablaba de los valles interandinos, nos hablaba de los distintos tipos de conformaciones geológicas y todo ese tipo de cosas que nos hacen un país mega diverso, mega rico. Eso significa que somos mega privilegiados y nos pone encima de los hombros a todos nosotros una mega responsabilidad, porque la conservación, como ayer les dijeron varios, la conservación no es responsabilidad por allá del gobierno, no es por allá, es responsabilidad del no sé quién. La conservación es una tarea que hacemos entre todos juntos, con acciones pequeñas o con incidencia también que como ciudadanos podemos hacer. Entonces, la idea de que tengamos la estrategia es que, como muy conscientes de que somos el país de las aves, conozcamos, valoremos y conservemos las aves y los hábitats, porque siempre es el cuento. Aquí no estamos pensando en aves únicamente. Las aves solas no existen, las aves solas no valen nada. Las aves, si no están en el ecosistema, si no están prestando los servicios ecosistémicos, primero no van a sobrevivir y segundo no hacen nada. Entonces, lo que queremos es que en todo el país, y en todo el país es en la parte insular, en la parte continental, que si estás en los llanos, que si estás en el páramo, que todos valoremos esto, que tenemos como ese valor biológico tan importante, y que entre todos trabajemos en la conservación y manejo sostenible de la diversidad de avifauna de nuestro país, ¿cierto? Y que entre todos aprendamos a valorar cosas como los servicios ecosistémicos y entender que dependemos de los servicios ecosistémicos. Hay gente que dice, pero pues yo vivo en Medellín, a mí ¿en qué me afecta que de pronto se muera, pues acaben los colibríes en el páramo de Belmira? Pues yo qué tengo que ver con eso, ¿cierto? Y resulta que es que cuando yo abro la llave, muy posiblemente esa agua que llegó a mi casa fue regulada en todo el proceso de regulación hídrica por una serie de plantas que están presentes en el páramo de Belmira, y que posiblemente esas plantas no se hubieran reproducido si un colibrí, un cucarrón y una mariposa no hubieran hecho todo el ejercicio de polinización, y que si esos se desaparecen, es muy posible que en el largo plazo el agua que yo abro en mi casa no me llegue más, ¿cierto? Y a veces damos por sentado todos los privilegios que tenemos porque tenemos tantos recursos y no nos damos cuenta que todos nosotros dependemos de los servicios ecosistémicos, que no nos prestan solamente las aves, que nos presta toda la diversidad biológica y toda esa estructura de nuestros ecosistemas. Entonces, que todos como ciudadanos aportemos en la generación de conocimiento, aportemos en la investigación y que seamos actores, no pasivos, sino actores realmente activos, y estar aquí presentes ustedes hoy en un festival que celebra la diversidad de las aves de Jericó es de cierta forma empezar a tomar acción, porque estamos aprendiendo y seguramente ustedes van a ser transmisores de los mensajes de conservación. Pásalo por favor a la siguiente. Entonces, nosotros hicimos unos enfoques en algunos de los tipos de ecosistemas que están presentes en el país y definimos objetos focales de conservación de acuerdo a este tipo de ecosistemas. Y nos enfocamos también en algunos sistemas culturales, porque hay algunas culturas que tienen un tipo de relacionamiento particular con algunas especies de aves, y también con el aviturismo, porque el aviturismo se ha convertido en los últimos 20 o 25 años en un motor de potencial de conservación, pero es un motor de apreciación también, ¿cierto? Y es desarrollo económico, sobre todo para la ruralidad, que muchas veces se piensa mucho en el desarrollo económico como la industria, como otras cosas que están muy concentradas en las zonas urbanas,
pero resulta que entre más desarrollo económico tengamos en la ruralidad y más empleo digno tengamos en la ruralidad, y si ese empleo digno de la ruralidad está relacionado con ejercicios de conservación, entonces vamos a tener un país mucho mejor gestionado, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, lo primero, nosotros tenemos unas líneas, y lo primero que queremos hacer es que, entonces vuelve y juega, que todos se lleven esto como el eslogan en el que en todas partes ustedes chicaneen: Colombia es el país de las aves. Que le pregunten a sus amigos: ¿vos sabes que Colombia es el país que más aves tiene en el mundo? Pues, ¿por qué no? Eso genera un montón de preguntas y un montón de conversaciones, ¿cierto? Porque es que detrás de las aves viene un montón de cuentos. Detrás de las aves viene el agua, detrás de las aves viene el menor uso de insumos químicos, de biocidas, de un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros ponemos en la conversación una cosa como esta, muy seguramente ahí van detonantes de cositas que van dándonos oportunidad también de, como ciudadanos conscientes, hacer mucha más educación ambiental y sensibilización. Lo segundo que queremos es fortalecer los mecanismos de incidencia a nivel local. Y créanlo o no, estar sentados aquí es una forma de incidir. La gente donde estamos yendo a comer nos pregunta: ¿usted por qué vino a Jericó? No vino al iFestival, vine a ver aves. ¿Por qué? Aquí hay muchas aves. Sí, y los paisajes cafeteros son muy importantes para la conservación de las aves, ¿sí o no? Entonces ustedes ahí están haciendo incidencia. Y ayer estuvo el alcalde con 3 secretarios de gobierno. ¿Ustedes creen que esos 3 secretarios de gobierno, cuando alguien les diga: secretario, yo necesito que conversemos sobre un problema que hay allí porque están talando un bosque que está afectando las aves, ustedes no creen que esos 3 secretarios van a decir: ¡ay, pucha! Y toda la gente que vino a Jericó a ver aves, eso debe ser que sí es importante, eso debe ser que sí hay que pararle bola, ¿cierto? Entonces, esos son mecanismos de incidencia que ustedes como ciudadanos y que cada uno de nosotros puede tener y que parecen chiquitos, pero que generan impactos importantes. Lo tercero es que desde la estrategia logremos incidir en sectores productivos y de servicios estratégicos. Y muy claro es, por ejemplo, lo que Luis Germán les estaba presentando. ¿Qué mueve más la cultura y la economía del suroeste que la producción cafetera, ¿cierto? Pero si comparamos la producción cafetera de hace 30 o 40 años con la producción cafetera de hoy, y la aspiración de muchos cafeteros a tener un cafecito especial, un cafecito que me pague mejor el mercado, un cafecito que sea orgánico, un cafecito que la gente me lo valore por esto, por aquello, que la gente quiere ya ponerle la etiqueta al pajarito, quieranlo o no, eso tiene una incidencia en la forma en la que el cafetero está prestando ese servicio de provisión de un producto que para todos es fundamental. Le estamos poniendo un montón de incidencia, pero además porque la estrategia tocó sectores productivos como, por ejemplo, la ganadería. Con Fedegan hemos tenido talleres, estamos avanzando con ellos también en ejercicios de que haya un poco de ganadería con unos sistemas con silvopastoreo, pues como integrar un montón de metodologías que existen, que están probadas y que hacen de las fincas proyectos sostenibles. Porque aquí a mí me gusta mucho hablar de una cosa, y es que la sostenibilidad, ¿quién sabe qué es sostenibilidad? ¿Quién sabe qué es cuáles son los 3 pilares de la sostenibilidad? Muy bien, ¿sí o no? La sostenibilidad es como una mesa que tiene 3 patas, ¿sí o no? Ambiental, social y económico. Si una de esas patas se cae, ¿qué le pasa a una mesa de 3 patas? Y si una de esas está muy alta y muy robusta, ¿qué le pasa a esa mesa? ¿Sí o no? También se cae. Si una está súper fuerte y las otras están súper débiles, se cae, ¿sí o no? La sostenibilidad, o sea, buscar la sostenibilidad, para mí es más importante buscar la sostenibilidad que pensar en conservar. Y entonces conservar significa ¿qué? Poner una burbuja de cristal. No, pensemos en desarrollo sostenible y luchemos por tener desarrollo sostenible, donde la gente viva bien, donde los ecosistemas estén bien, pero donde haya una productividad que nos permita también
gente con calidad de vida, porque es que tenemos que dignificar sobre todo la vida de nuestros campesinos. El otro punto pues, que busca la estrategia es contribuir al ordenamiento territorial, que también tiene mucho fundamento en esto de toda esta organización ecosistémica que tiene el país y de la protección de esas especies, y gestionar y difundir el conocimiento para la conservación, que es también parte de lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio de reunirnos y conversar sobre las aves. Pasa a la siguiente. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido las mesas de trabajo, hemos tenido muchísimas reuniones con diferentes organizaciones políticas y privadas, entonces pues vamos trabajando en eso. Tenemos unos memorandos de entendimiento entre las organizaciones que están participando en la red y próximamente vamos a estar publicando, ya tenemos unos indicadores y los tiempos de seguimiento, y próximamente estamos estructurando para que la página web de la Red Nacional de Observadores de Aves estén todos estos indicadores montados. Todos estos indicadores además van a tener georreferenciación. Entonces, muchos de nosotros vamos a poder decir como organizaciones, o ustedes acercarse a las organizaciones de la red, por ejemplo, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, y contar qué acciones están haciendo ustedes por la conservación de las aves que pueden estar aportando a los indicadores de este avance de la estrategia. Pásala a la siguiente, por favor. Entonces, la estrategia en este momento pues, está liderada, como les dije, por la Red Nacional de Observadores de Aves, el Instituto Alexander von Humboldt y la Sociedad Audubon. Tenemos una coordinación, un comité ejecutivo, comunicadores y unos grupos de comunicación sectorial, local, territorial y de conocimiento que nos vamos reuniendo con frecuencia y vamos como tratando de estructurar y de contarle a la gente cómo van las cosas. La siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Mil gracias. Entonces, desde octubre del año pasado, estamos presentando la estrategia, pero yo creo que siempre vamos a tener que seguirla presentando, porque miren que acá muchos de ustedes no sabían que teníamos la estrategia, ¿cierto? Entonces es chévere que sepamos que existe, entonces vamos a seguir contando el cuento. Estuvimos trabajando todos en todo este tema de los desarrollos de las estrategias y los comités que les mencioné, y lo que prevemos es que en el 2030, como tenemos todo ese tablero de indicadores, hagamos lo que no pudimos hacer con la primera estrategia, porque nosotros cuando la construimos no teníamos indicadores, pero pues es proceso de aprendizaje, entonces pues en esta versión sí tendremos, gracias a los indicadores, unos mecanismos de evaluación para saber realmente qué logramos como comunidad, qué logramos con los gremios, qué logramos con el gobierno, qué logramos entre todos por las aves y sus hábitats en nuestro país. Pásalo a la siguiente. Yo creo que ya estamos terminando. Entonces, esto ya les conté. Lo que más ruido hacemos es esta estrategia. Tenemos un hashtag que ponemos en todas las redes sociales que es hashtag Colombia País de las Aves, país con tilde, ¿sí o no? No me olvide, Colombia País con tilde. Tenemos unos ejercicios puntuales de promover lo de la siembra de plantas que atraen aves, del aviturismo como ese mecanismo también de generación de empleo rural y de conservación, los ejercicios de ciencia ciudadana, que yo creo que con lo que nos presentó Fernando ayer de las plataformas, ustedes pudieron entender la dimensión de lo que significa ese uso de las plataformas y lo que aportamos los observadores de aves a la ciencia ciudadana cuando mandamos nuestros datos. Y pues hemos estado trabajando mucho en la ciencia ciudadana, los temas de incidir en los sectores productivos con ganadería sostenible y agricultura regenerativa, lo del trabajo con el ordenamiento territorial. Entonces están las ciudades biodiversas, están soluciones basadas en la naturaleza, está por ejemplo el destacar algunas especies de aves como valores objetos de conservación en la determinación de las áreas que es prioritario entrar a conservar por parte
bien sea de las autoridades como parques nacionales o las autoridades ambientales a nivel regional. Y estamos también pues, promoviendo el tema de investigación en cambio climático y en vacíos de conocimiento, porque desafortunadamente nosotros todavía desconocemos mucho de nuestro país. Ayer, cuando Fernando presentó, ¿sí fuiste tú? Que hablaste de cuántas especies eran, entonces dijimos que 1966, y yo te dije que 4 especies más en estos últimos 20 días. Imagínense que todavía seguimos encontrando especies nuevas. Todavía hay áreas del país que están muy poco exploradas, pero que afortunadamente, porque la gente que pajarea cada vez es más, entonces cada vez llegan más y más registros de muchas más especies, pero nuestro conocimiento, por ejemplo, de los comportamientos, de la reproducción, de cuáles son las verdaderas poblaciones de muchas de nuestras especies es casi nulo. Entonces todavía casi que la ciencia y la ornitología está como por desarrollarse en el país, es bastante incipiente todavía, ¿cierto? Entonces lo que hay ahí es una oportunidad increíble de que entre todos aportemos información, pero de que la ciencia de la ornitología se desarrolle muchísimo más, y estamos pues como tratando de promoverlo, y no solamente como el conocimiento científico del laboratorio, de investigadores, gente súper tesa, sino que con todos los ejercicios de invitar a la ciencia ciudadana y también el reconocimiento de los conocimientos ancestrales. Entonces creo que vamos a tener unos aportes de información y de conocimiento muy importantes. Siguiente, por favor. Entonces, ya para marzo de 2030 deberíamos tener toda la evaluación y tener estos parámetros pues, que son parte de los grupos de indicadores y de las herramientas pues, que estamos utilizando, los pilares estratégicos, los indicadores que hemos establecido, contar, involucrar a la gente, fortalecer el sistema de información en biodiversidad, fortalecer y promover el uso de la plataforma eBird y dar a conocer la plataforma de seguimiento que vamos a montar en la página de la Red Nacional de Observadores de Aves. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Contar el cuento, implementar la estrategia, articular esto como política pública para que sí tenga dientes, pues para que sí las instituciones tengan que invertir en algo de esto, ¿cierto? Fortalecer también ese relacionamiento, una vez sea política pública, meterlo a todo el tema de la planeación nacional con el Departamento Nacional de Planeación, y lo que les decía, Colombia, país de las aves, y que ustedes cacareen que son ciudadanos del país con mayor diversidad de aves. Siguiente, por favor. Entonces, pues, esto es un poco lo que les queríamos contar. Yo creo que lo que yo quiero destacar acá es que la estrategia no es de la red, la estrategia no es del ministerio, la estrategia no es de Audubon, que es una organización internacional, ni del Instituto Humboldt, que es una institución pública dedicada a la investigación. La estrategia es de todos nosotros, que cada uno de ustedes sepa que puede ser un actor muy importante para que entre todos conservemos las aves y los hábitats, y que es, repito, es nuestra responsabilidad por el privilegio tan grande que tenemos por vivir en el país de las aves. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana María, por esta presentación. ¿Hay alguna pregunta? Levantaron la mano, ya le van a pasar el micrófono. Diego. Ya le va a llegar Luis Arcadio. Ahí está el micrófono. Eso. Buenos días. Muchísimas gracias por su exposición. Más que una pregunta, yo quisiera lanzar una iniciativa a partir del trabajo que hacen ustedes. Yo veo que todos los pueblos, todos los departamentos, todas las naciones tienen un himno,
tienen un escudo. ¿Por qué no empezamos por elegir aquí el ave de Jericó y que eso se vuelva un plan nacional de protección de una especie? Bueno, Eso es. yo te cuento. De hecho, fue el año pasado. El año pasado, creo, o el año antepasado, apoyamos la ordenanza de aviturismo para el departamento de Antioquia. No sé si la conocen, si no la conocen, yo le pido, yo se la comparto a Alejo para que de pronto la comparta con todos. Se determinaron unas especies prioritarias para la conservación en el departamento de Antioquia, porque no fuimos capaces de ponernos todos de acuerdo en cuál era la especie símbolo de Antioquia, porque es que son muchas muy importantes y muy bonitas. Pero ya hay algunos ejemplos de ordenanzas municipales para la declaratoria del ave municipal. Entonces, quienes quieran hacer el ejercicio en su municipio de promover una declaratoria de acuerdo al Consejo Municipal, perdón que se me confundió, quienes quieran promover una declaratoria de especie emblemática del municipio por medio de un acuerdo del Consejo Municipal, con todo el amor del mundo, yo les comparto documentos que les ayuden a orientar cómo estructurar el documento y cómo sustentar por qué esa especie es la que están escogiendo como la que los representa. Pero ya en la ordenanza de aviturismo se determinó una lista de especies como destacadas como las más importantes para el departamento. Pero claro, cada municipio va a tener seguramente procesos de selección que pueden variar por el carisma de alguna especie, porque es muy abundante y muy linda, porque solamente se ve ahí, entonces va a haber criterios diferentes en cada uno, entonces no les voy a decir todos escojan las endémicas o todos escojan las amenazadas, sino que tiene que ser un ejercicio además de participación de mucha gente, pero es hermoso. En Risaralda, Juan Carlos, ¿qué apellido es Juan Carlos? Juan Carlos Noreña. Juan Carlos Noreña ya tiene acuerdos del Consejo Municipal en casi todos los municipios con declaratorias de especies emblemáticas. Entonces yo sí creo que es un ejercicio de apropiación muy bonito que vale la pena promover. Pero pues esos son muchos ejercicios que se promueven desde lo local, ¿cierto? Que es realmente que haya un grupito de ciudadanos de ese municipio que sí sean dolientes y que ayuden a liderar, porque no es como que el asado llegó a Jericó y le dijo al alcalde venga, sino que esto tiene que nacer de la gente y la gente acercarse a sus concejales y la gente acercarse a su alcalde y que se promuevan las cosas porque realmente es algo que la gente valora, ¿sí? Si se impone, de pronto a nadie le suena siquiera, ¿sí me entendés? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera invitarlos ahora al bazar que tenemos en el parque principal de nuestro municipio. En ese bazar hay ventas, hay una exposición de algunos artistas del territorio que están haciendo arte inspirados en las aves y vamos a tener también a partir de las 2 de la tarde unas mesas donde los niños van a estar coloreando y haciendo origami con figuras de las aves. Si ustedes tienen niños o tienen sobrinos o algo, por favor invítelos a partir de las 2 de la tarde a colorear. Los queremos también invitar hoy a las 7 de la noche. El Museo Maja inaugura una nueva exposición y una de las salas está dedicada a las aves. Van a exponer fotos y un artista que pintó esas fotos en algunos de sus formas de pintar. Entonces, por favor, disfruten de este municipio. Los esperamos muy cumplidos a las 2 de la tarde para que cumplamos la agenda. Por favor, diviértanse en Jericó.